Frenadeso Noticias. Muy buenas noches, una vez más con ustedes Ronaldo Ortiz del equipo de Frenadeso Noticias. En esta ocasión cerrando el ciclo de conversatorios con las dirigencias de nuestras organizaciones Frenadeso y FAT que hemos estado desarrollando esta semana. Hemos tenido a los compañeros en el sector salud, los comunitarios, los compañeros del sector de trabajadores, los sindicalistas, nuestros compañeros de CONUSI, de Suntrax, de FENATIA, y hoy tenemos a dos destacados catedráticos universitarios, miembros militantes de nuestras organizaciones, dirigentes también, a la profesora Maribel Gordón y al profesor William Hughes, economistas y siempre aportando, luchadores sociales. Vamos a iniciar de inmediato y disculpándonos a los que nos están viendo en este momento. Hemos tenido algunas, como en todo aquí, cuando estamos en señales en vivo, en directo, se presentan algunas inconveniencias. Pero ya estamos aquí para iniciar este diálogo que se titula Los efectos del neoliberalismo y la pandemia en la economía general, la economía panameña también, en donde vamos a intercambiar con estas importantes autoridades, pues son autoridades. Pero antes de eso vamos a ver nuestras redes sociales. No pueden faltar nuestras redes sociales para que nos sigan acompañando, apoyando en esta gran batalla de las ideas que llevamos adelante. En esta cuarentena, mantente informado a través de los medios alternativos. Estamos haciendo el esfuerzo para romper el cerco informativo. Y en este caso tenemos en Facebook Movimientos Sociales de Panamá, Frenadeso, Suntrax Panamá, FAT Panamá y Mocona FB. En Twitter Frenadeso, @Suntrax10 y @FAT Panamá. Disculpen, Instagram. Y en Twitter, @Frenadeso, @Suntrax1 y @FAT Panamá. Estas son nuestras redes sociales fundamentales para que sigamos esa gran batalla de las ideas. Reiteramos, porque es importante que nos sigan, que inviten a sus amigos, a vecinos, familiares, para que conozcamos lo que está sucediendo en el país. De inmediato pasamos con el profesor William Hughes, como decíamos, catedrático universitario, economista, luchador social, militante de la causa de justicia social, miembro del equipo técnico de Frenadeso y dirigente del Frente Amplio por la Democracia. Profesor Hughes, con el título Los efectos del neoliberalismo y la pandemia en la economía. Todo suyo, la pantalla. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, vamos en el día de hoy, como se nos ha dado un tiempo bastante corto, voy a tratar de entrar en materia y para eso me voy a apoyar en algunas gráficas que he traído a fin de que a través de ella podamos comprender cuál ha sido esta evolución desde el punto de vista de la estructura económica que Panamá ha tenido, porque lo que nosotros insistimos es que comprender cómo estaba Panamá previo a la pandemia, es necesario recurrir a este enfoque de lo estructural. Es un enfoque que usualmente no se aplica, sino que los análisis se circunscriben a 2, 3, 4, 5 años previos. Y lo que nosotros señalamos es que esta valoración estructural supone un recorrido de más largo plazo. Entonces vamos a compartir con ustedes estas gráficas. Y por eso le hemos llamado a la presentación la economía de Panamá en gráficas, ¿verdad? La primera que nosotros tenemos es el comportamiento del Producto Interno Bruto de la economía panameña del 60 en adelante. Y lo que nosotros observamos, década del 60, voy a tratar de señalarlo rápidamente por cuestiones de tiempo, década del 60, un crecimiento bastante homogéneo, década del 70 y 80 muy irregular, con tendencias a la baja, y después de la invasión hay una tendencia de crecimiento, esta línea continua que tenemos aquí, que con una joroba que llega a los años del 2008, por ejemplo,
y a partir del 2008 una tendencia que tiende a disminuir. La gráfica tiene hasta el 2008, pero ya el 2009 tenemos una tasa de crecimiento del 3%, continuando con esa tendencia a la baja. Esta es cómo estaba la economía panameña a los años 70 en términos de su estructura económica, de los sectores económicos. Y lo que nosotros observamos es que para los años 70 los sectores productivos, agropecuario, industria, construcción y el sector de electricidad, gas y agua representaban un poco más del 40% del Producto Interno Bruto. Esto se refleja ahora acá, en esta otra gráfica que ya muestra el comportamiento del 70 al 2018, donde dos sectores productivos, el sector industrial y el sector agropecuario, que en el 70 representaban el 27%, terminan en el 2018 7.5% y en el 2019 estamos alrededor del 6.9%. Es decir, estos sectores productivos progresivamente han sido menos relevantes en la dinámica de la economía panameña de lo que fue, por ejemplo, en los años precedentes al 70. Luego, del 70 en adelante, lo que nosotros observamos es lo que hemos dado en llamar la plataforma transnacional de servicios, que se afinca en el sector financiero, la zona libre de Colón y el sector de transporte, almacenaje y comunicación. Y lo que nosotros observamos es que del 70 al 2006 hay una tendencia creciente de esos sectores. Y del 2006 empieza una tendencia a decaer de estos sectores, pero recordemos que se trata de proporcionalidad, no en términos de que estos sectores no estaban creciendo, con excepción del sector de zona libre Colón, que ahora vamos a ver, sino que después del 2006 hay un sector de mucha importancia que empieza a tener una mayor relevancia y es lo que hace que, desde el punto de vista relativo, estos sectores que se convierten en que han sido la columna vertebral de la dinámica de la economía panameña desde los años 70, esa plataforma transnacional de servicios, que ahora le están llamando el hub logístico, porque el hub logístico lo único que hace es ampliar el conjunto de actividades que están relacionados a esta plataforma transnacional de servicios. Lo único pues es que le están llamando de otra manera, pero se trata estrictamente del mismo esquema de acumulación, solo que las actividades se renuevan, pero el enfoque es exactamente lo mismo. Este otro sector al que yo me hacía referencia es el que está aquí en círculo morado, que es el sector de la construcción. Cuando nosotros incorporamos, por ejemplo, el primer sector celeste, que incluye el sector financiero y la zona libre de Colón, ustedes observan que todavía mantiene una gran relevancia. El conjunto de estos sectores representaban un poco más del 40%, 45% del Producto Interno Bruto para el año 2018 y todavía el sector financiero y la zona libre de Colón era relevante. Sin embargo, separamos de este primer sector, separamos la parte de la zona libre de Colón y observamos que a partir del 2012 el zona libre de Colón empieza a tener menor importancia y se empieza a contraer. Y la expansión del sector construcción se convirtió en la época en un elemento amortiguador de esa tendencia a decaer de los ejes fundamentales de la acumulación de capitales desde los inicios de los años 70, y el elemento esencial que apuntala este sector de la construcción va a ser la ampliación del Canal de Panamá y posteriormente toda una serie de infraestructuras relacionadas al desarrollo de comercio y de inmobiliario. Una anotación previa, el sector de transporte, almacenaje y comunicaciones, que es el sector rojo aquí,
tiene un crecimiento importante hasta el año 2006, se estabiliza desde entonces, pero lo relevante aquí es que el sector principal dentro de, o la actividad principal dentro de este sector de transporte es el sector de aviación, la actividad de vuelos internacionales principalmente es lo que adquiere más relevancia dentro de este sector de transporte almacenaje. Y el otro elemento de las comunicaciones, ¿verdad? Estamos hablando de cable onda, de cable and wireless, o sea, sectores relevantes de la actividad económica que imponen un ritmo al comportamiento de la actividad del país. Aquí tenemos del 46 al 2018 la participación del consumo gubernamental en el Producto Interno Bruto. Y lo que observamos es que en los años 70 hay un proceso de crecimiento de esta participación como resultado del enfoque de intervención del Estado en la economía y que claramente, que es una de las características que se va a expresar en todas las demás gráficas que voy a presentar, que son unas cuantas, un quiebre importante en las características del proceso de acumulación a partir de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Este enfoque de participación del Estado, que se expresa en un incremento del consumo gubernamental en el Producto Interno Bruto del 70 hasta finales de los años 80, empieza a declinar después de la invasión. Este crecimiento, hay que tener una observación aquí de los últimos años de los 80, que hay un pico aquí que pareciera ser que hay un aumento importante. Bueno, sí, aumenta esa participación, pero recuérdense que también en ese periodo el Producto Interno Bruto cae significativamente, estamos creciendo a tasas negativas. Por consiguiente, lo que nos está indicando esto no es que hay un aumento del gasto gubernamental, sino que la caída del gasto gubernamental en ese periodo fue menor en proporción a la caída del Producto Interno Bruto. Pero se trata de un periodo de actividad económica sumamente irregular, como ya vimos en la primera gráfica, cuando mostrábamos el comportamiento del Producto Interno Bruto del periodo. Pero lo que sí es evidente es ese comportamiento tendencial a la baja del gasto gubernamental como elemento importante de la demanda agregada a partir de los años 90, después de la invasión, que es donde hay un quiebre que nosotros claramente identificamos con aquel momento que se le llamó el consenso de Washington, pero que no es en ese momento que se empiezan a desarrollar políticas neoliberales en Panamá, sino que la invasión se convirtió en un momento, digamos, de quiebre fundamental en donde la dinámica de ejecución de esas políticas se acelera. Aquí lo que tenemos entonces es la participación de los impuestos tributarios en el Producto Interno Bruto. Obviamente, si el gasto gubernamental en la dinámica, en la demanda global disminuye a partir de los años 90, era obligante que eso se hace también para efecto de que el Estado no cobre tantos impuestos y permita una reducción de los impuestos al sector de la empresa privada, que fue lo que ocurrió después de los años 90, y se observa aquí con estas líneas rojas. Las líneas rojas lo que expresan es la tendencia, ¿verdad? Hasta los años 80 hay un crecimiento de la participación de los impuestos tributarios en el Producto Interno Bruto, y a partir de los 80 tiende a disminuir, y que se identifican con los primeros momentos que se empiezan a aplicar las medidas de neoliberales en Panamá. Entonces, progresivamente, de toda la riqueza que se genera en el país, el Estado tiende a cobrar cada vez menos impuestos. Esto ya aquí más desagregado. La gráfica anterior es una gráfica que va del 50 al 2018. Esta gráfica la desagregamos en el año 70 con el propósito de observar que hasta mediados de los años 80
esa participación del Producto Interno, de los impuestos tributarios en el Producto Interno Bruto no sufre mucha variación, ¿verdad? Es decir, no es, la mayor variación se sufre en los periodos precedentes a los años 70. Y claramente aquí, de los años 90, del año 1988 al año 2018, el dato del 2019 ya estamos en 8.7% de los ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto. Y aquí entonces la deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la deuda la tenemos que pagar con los ingresos tributarios. Entonces, lo que nosotros observamos aquí es una tendencia cada vez menor de la participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto, de la riqueza que se genera, el Estado captura vía impuesto cada vez una menor proporción, pero ocurre que entonces la deuda tiene un comportamiento creciente, sobre todo en el siglo XXI, que la tendencia se empina. Y la clave de este crecimiento esencial de los años 90, del siglo XXI, la clave de este crecimiento ha sido esa estrategia que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, trató de explicar en su última conferencia, donde él decía que era una práctica de los gobiernos pagar deuda con más deuda. Y él decía que eso no aumentaba la deuda. Por supuesto que eso aumenta la deuda, porque la deuda se convierte en receptora permanente de rentas vía la tasa de interés. Entonces, una gran parte de esta deuda del siglo XXI, una gran parte de eso es capitalización de intereses, precisamente porque usamos esa estrategia, fortalecimos ese enfoque de atender la deuda, de pagar deuda con más deuda. Pero lo que observo, tenemos que compararlo esto con la participación de los ingresos tributarios. Si la participación de los ingresos tributarios, que es de donde yo extraigo para pagar deuda, tiende a disminuir y la deuda tiende a aumentar, es obvio que esa estrategia de pagar deuda con más deuda se va a afianzar, porque la única manera de enfrentar que esa estrategia no se continúe es que el Estado aumentara su participación en los ingresos tributarios y, por supuesto, que cobrara a los que más ganan, no precisamente a los que menos ganan. Entonces, esta estrategia tiene su límite en eso. Y aquí, entonces, la visual global del 60 al 2018 de la distribución del Producto Interno Bruto entre las categorías ganancias, remuneraciones que corresponden a los sueldos y salarios y a los ingresos corrientes del gobierno. Y lo que nosotros observamos, esta franja intermedia en el medio, que corresponde a las ganancias, es que claramente desde los años 90, desde después de la invasión, esa franja se empieza a ampliar y por el contrario, la parte de las remuneraciones se tiende a contraer. Eso es una característica que ha sido resultado de la política neoliberal. Y en el periodo precedente, lo que se observa es que se mantuvo la participación de las ganancias en el Producto Interno Bruto. Y aquí hemos hecho una estimación de la tasa de ganancia global de la economía y también observamos que todos estos ajustes de desmantelamiento del Estado, del gobierno cada vez cobrando una menor proporción de impuestos del conjunto total, afectación de los procesos de laborales, modificación del código laboral, etcétera, fueron un conjunto de medidas que contribuyeron a mejorar la tasa de ganancia también desde el año 90. Observen que todos los cambios que nosotros observamos en el comportamiento de las tendencias se producen, ese quiebre se producen después de la invasión. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 2008, después de la crisis del 2008, hay algunos que señalan que la crisis financiera 2007-2008 no tuvo impacto en Panamá. Nosotros argumentamos que sí, y esto se expresó aquí en términos de esta tendencia a la baja de la tasa de ganancia, y por eso anotábamos anteriormente
que la ampliación del Canal de Panamá se convirtió en un elemento atenuador de los efectos de la crisis financiera de los años 2007-2008 que impactó el mundo. Pero bueno, son temas que podrían ser tratados con más detalle posteriormente. Pero lo que sí observamos es que el capital a partir del 2008 siente una necesidad de buscar contrarrestante a la tendencia de esta baja de la tasa de ganancia. Y la característica principal de contribuir a contrarrestar esta tendencia es aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo, lo que obliga necesariamente a aumentar la participación del excedente en el Producto Interno Bruto. Es decir, la concentración de la riqueza se exige que sea mayor. En la gráfica anterior nosotros observábamos que esta participación del excedente, ganancia en el Producto Interno Bruto, estuvo aumentando. Pero ¿qué es lo que mostramos con la tasa de ganancia? Que ese crecimiento de la proporción excedente Producto Interno Bruto no fue suficiente para contrarrestar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, porque el incremento del capital invertido del periodo fue muy superior al crecimiento de las ganancias y eso se tradujo en una disminución de la tasa de ganancia. Entonces, lo que nosotros observamos que desde el punto de vista de la acumulación de capitales, se veía que era necesario un reacomodo, un reajuste del proceso de acumulación de capitales desde el punto de vista de aumentar los grados de explotación de la fuerza de trabajo desde el 2008, ¿verdad? Como necesidad objetiva del capital. Aquí quiero solo centrarme, hay varias cosas que se pueden extraer aquí, pero solo me quiero centrar en una de ellas. Las barras azules que expresan la productividad del trabajo, observen que en promedio se mantuvo constante desde el 2010 al 2017, pero los últimos 2 años hubo una caída importante de la productividad del trabajo. Pero observemos también que el Producto Interno Bruto, la línea esta verde, que aquí la tenemos hasta el año 2019, empieza a decaer desde el año 2011. ¿Y qué significan estos últimos 2 años? Esta caída de la productividad del trabajo lo que nos está diciendo es que para el capital era necesario despedir trabajadores a mayor velocidad de lo que ocurrió con la caída del Producto Interno Bruto del 2017 al 2018. Esta caída de la productividad del trabajo, recuérdense que la productividad del trabajo es Producto Interno Bruto real dividido entre la cantidad de trabajadores de determinados de la economía. Y lo que está diciendo es que esa productividad promedio, Producto Interno Bruto por trabajador, cayó en el año 2018 y aumentó muy levemente en el año 2019, pero no porque los trabajadores fueran menos productivos, sino que no se pudo despedir trabajadores a la velocidad que el Producto Interno Bruto caía, que la actividad económica se disminuía. Entonces también observamos aquí que para el capital había una necesidad obligante de deshacerse de trabajadores a partir del 2017. La pandemia, la situación que ha generado el coronavirus, le ha dado una excusa excelente, es decir, le ha caído como anillo al dedo al capital, porque ahora tiene eso de excusa para despedir trabajadores, reducir jornadas laborales, que son instrumentos a través de los cuales se incrementa el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Y por último aquí, la gráfica de los impuestos, cómo se distribuyen los impuestos con respecto a los ingresos. Y lo que nosotros observamos nuevamente, ya desde aquí se acentúa en el siglo XXI, el porcentaje, la línea esta punteada, es el porcentaje del impuesto sobre la renta por planilla con respecto a las remuneraciones. Recordemos que el impuesto sobre la renta por planilla es aquel que se le cobra a los trabajadores asalariados. En consecuencia, esto lo que nos indica es que los trabajadores que reciben remuneraciones, salarios, sueldos y salarios,
proporcionalmente a los ingresos que reciben, pagan un mayor porcentaje de lo que pagan las empresas, las personas jurídicas, como se le llama, que es la línea azul, y el otro del impuesto sobre la renta, que incluye además dividendo e impuesto complementario, que puede ser atribuido también al sector del capitalista. Aún en esas circunstancias, sumando estos dos componentes, los sectores de accionistas y de la empresa privada, proporcionalmente a los ingresos que ganan, pagan menor proporción de impuestos que los trabajadores. Si a eso además añadimos que dentro de los trabajadores hay una enorme disparidad en la distribución del ingreso, por ejemplo, en el caso del sector público, el 25% de los salarios, perdón, el 20%, una quinta parte de los salarios pagados va a 5% de los trabajadores, es decir, que solo un pequeño porcentaje dentro de los trabajadores también hay una enorme disparidad en la distribución del ingreso. Entonces, estos son, digamos, las tendencias que nosotros podemos observar, que existe ese quiebre a partir de los años 90, una tendencia a la baja de la tasa de ganancia después del 2008, una tendencia continua a que el Estado participe en menor proporción de la riqueza generada a través de impuestos. Eso se traduce en una transferencia de esos impuestos al sector privado y aún así la tasa de ganancia tiende a caer y en consecuencia un crecimiento del endeudamiento que el Estado tiene incapacidad de atender y termina generando esta dinámica de adquirir deuda para pagar deuda que no es pagar deuda y por consiguiente esa deuda se convierte en una renta permanente. Lo que se avisora a partir de ahora es digamos, un afianzamiento de los sectores empresariales de buscar mecanismos de acrecentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Porque si ya eso era necesario, por lo menos nosotros lo observamos desde el año 2008, 2010, si antes ya era necesario, antes de la pandemia, con todo este problema que se generó de la pandemia, también se ha producido estas mayores exigencias y lo que estamos observando nosotros es que el gobierno está aprovechando la circunstancia, gobierno entiendo aquí, el gobierno y sector de la empresa privada están aprovechando la circunstancia para ver cómo trasladan este proceso de crisis al sector de los trabajadores y en consecuencia aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo. El movimiento popular entonces tiene un camino muy duro a partir de estos momentos, ya de hecho la tenía difícil con anterioridad, pero en las circunstancias de la pandemia genera un escenario aún mucho más grave para el movimiento popular. Con esto le agradezco a todos la atención y es más o menos las ideas generales que queríamos presentar en el día de hoy. Gracias, profesor. Importantes apuntes que nos está dando con esta parte también del recorrido de la economía, cómo se viene dando en el país, con criterios muy puntuales y muy contundentes en función a lo que hoy día vivimos. En una segunda ronda vamos a seguir profundizando o algún otro tema que quienes nos están viendo. Queremos saludar desde ahora al compañero a Miguel Pinto en Veragua, a la familia González allá en Herrera, a los compañeros de acá de Panamá, Jorge Guzmán, compañero Marín, la profesora Nilva también nos está viendo, Ninosca Pérez también nos está viendo en este momento, las hermanas Marcelina Samaniego y la compañera también. En fin, a todos quienes nos están siguiendo, muchas gracias y una vez más, ¿no? Esta es parte de ese aporte que estamos dejando desde nuestros equipos técnicos, nuestra dirigencia en función a lo que se nos viene, a lo que ya está, lo que ha estado y lo que nos viene. Ahora pasamos con la profesora Maribel Gordón para que nos dé también sus aportes en esta parte inicial de ese antecedente, ese momento en la cual se vivía una vez llega el COVID-19. Profesora.
Buenas noches, compañeros, compañeras. Creo que este ciclo de conversación es importante, sobre todo porque hay una información mediática que intenta dar una lectura que no se corresponde a la realidad que está viviendo la mayoría de los panameños y las panameñas. Yo quiero empezar señalando que mucho se ha planteado acerca si vivimos una crisis del coronavirus. No es una crisis del coronavirus, es una crisis del modelo, pero fundamentalmente es una crisis del sistema capitalista. Y digo esto porque antes de que se decretara la epidemia a nivel mundial, era obvio el desgaste de un modelo económico que ya no generaba las condiciones y los resultados macroeconómicos para la mayoría de los ciudadanos del mundo, pero también que expresaba las contradicciones fundamentales entre el capital y el trabajo. Y eso lo coloca en que esta es una crisis sanitaria, sí, pero es una crisis del sistema, es una crisis estructural y es una crisis globalizada. Y yo creo que ese es un elemento que cuando abordamos las diversas áreas sociales tenemos que tener presente. Que la crisis es una crisis del sistema que se viene profundizando dadas las contradicciones que el mismo genera. Entonces, la crisis es una crisis del sistema y es una crisis del modelo. Una crisis del modelo que los propios neoliberales hoy, o bueno, antes de la pandemia, comenzaban a plantear la necesidad de reencauchar una nueva conducta del modelo neoliberal, de lo que ellos llaman los neoliberales ortodoxos, como agotamiento del mismo, y comienza a plantearse la necesidad de un esquema neoliberal no ortodoxo por parte de diferentes grupos a nivel mundial. Y yo creo que ese es un debate que nosotros tenemos que tener al nivel, en el seno del conjunto de la sociedad panameña y sobre todo los sectores que nos identificamos como sectores progresistas. Teniendo este panorama claro, yo creo que es necesario ubicar dónde estaba Panamá antes del coronavirus. Y eso es un elemento que es importante, que es fundamental que tengamos presente. ¿Y dónde estábamos antes del coronavirus? Si quiero expresarlo en términos numéricos, decíamos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2019 de 3%. Una proyección de ese crecimiento para el 2020 por parte del Banco Mundial que hablaba de 4.2, 4.5% de crecimiento. Sin embargo, desde la lógica de los sectores empresariales del poder económico, decían que no era un crecimiento suficiente, porque señalaban que la economía, para poder resolver problemas fundamentales, tiene que crecer a tasas superiores al 5% e intentar ubicar tasas de 2 dígitos. Aquí yo creo que hay que hacer una observación, y es que este país ha crecido a tasas de 2 dígitos, pero los panameños y las panameñas en un grado significativo siguen sin resolver sus necesidades fundamentales de vida. Es un país que genera pobreza, es un país donde no hay bienestar humano, y eso tiene una explicación en un modelo que es excluyente, que margina, que discrimina y precariza. Entonces son elementos para mí claves cuando analizamos la situación en medio del coronavirus, porque hay quienes hablan de un concepto que ha sido trasladado mecánicamente e impuesto acá,
lo que llaman regresar a la normalidad. La normalidad que ellos hablan implicaba 7.1% de desempleo en este país. Pero sobre todo un problema fundamental y profundo de informalidad laboral. Según cifras oficiales, el 45% de la población económicamente activa está en informalidad antes del coronavirus. Eso representaba más de 700,000 trabajadores que no contaban con un elemento fundamental como es el de la seguridad social. Y más de 90,000 de esos informales correspondía a lo que llamamos la informalidad dentro de la formalidad. Muchos en el sector público incluso, que está generando precariedad, que está generando bajo salario, que está generando inestabilidad laboral. Nos encontrábamos antes del coronavirus con una concentración marcada del crecimiento económico. Pocas actividades económicas, no todas crecían. Los sectores fundamentalmente productivos de generación de alimentos tenían problemas en el crecimiento producto de una política que favorece las importaciones, pero también concentrado en pocas regiones y sobre todo concentrado en pocas manos. Desde Frenadeso hemos hablado de 115 ultramillonarios, pero además de eso, coloca a Panamá en el segundo país con peor distribución de la riqueza de América Latina. El séptimo a nivel mundial. El segundo desde el punto de vista del Gini en la región. Es decir, un crecimiento que no se corresponde con que la mayoría de los panameños y las panameñas podamos satisfacer las necesidades fundamentales de vida. Y eso hace que, por ejemplo, 400,000 panameños no logran cubrir sus necesidades de alimentación. En este país y en áreas urbanas o cercanas a la ciudad de Panamá mueren niños de hambre. Ese es el Panamá que teníamos antes del coronavirus. Y es una de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer. Un país que estaba encaminado a un proceso, y no voy a hablar de él porque William habló y planteó atinadamente muchos elementos. Un país en el endeudamiento. Un endeudamiento galopante que no se corresponde con la insatisfacción de las necesidades sociales de la población panameña. Con un déficit fiscal que tampoco se corresponde con la insatisfacción de las necesidades. Con un excedente canalero donde la mayoría, el 75% de los panameños se preguntan a dónde va a parar, según las encuestas realizadas por diversas instituciones u organismos de investigación en este país. Y esa era la realidad que teníamos. De cuando ya hablan de regresar a la normalidad, ¿a cuál normalidad? ¿Al de la inseguridad social? ¿Al de la inseguridad ciudadana? ¿Al del feminicidio? ¿Al de la pobreza? ¿Al del alto costo de la vida? Panamá ocupa el 20º lugar de las ciudades más caras del mundo. ¿A cuál Panamá? En donde una población, más del 37% de los asalariados recibe salario mínimo. En un país que crece y la mediana, el promedio salarial está en los $750. En un país donde 115 ultramillonarios logran concentrar la riqueza que produce los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y ese yo creo que es parte del cuestionamiento que nos hacemos los panameños y las panameñas. Y ahí yo llevo un tema porque aquí se ha puesto en el tapete economía o vida.
¿Y quién dijo que la economía atenta contra la vida? El problema es cuando han divorciado la economía de la producción para satisfacer necesidades. Aquí no es cierto que en el mundo exista un déficit de producción de alimentos. El problema es cómo se distribuyen los alimentos. Incluso bajo esa lógica han justificado la producción transgénica. Y es parte de las reflexiones que nosotros tenemos que realizar frente al dilema en el que nos quieren colocar. ¿Dónde estaba el movimiento social antes del coronavirus? En las calles. Y estábamos en las calles contra el alto costo de la vida. Estábamos en la calle contra el desempleo y la informalidad laboral, contra el endeudamiento y la corrupción, por la falta de medicamentos en nuestros hospitales, por una infraestructura de salud y educación que se caía, que se cae a pedazos, y que así nos encontró con los déficits en materia de salud, porque nos encontrábamos en un proceso donde el sector empresarial y el gobierno aunaban por la privatización. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que realiza Laurentino Cortizo? Irse a negociar recursos para pagar al sector empresarial, aprobar asociación pública-privada. Y nos encontrábamos en un momento en donde se nos amenazaba constantemente, como se hace hoy en medio del coronavirus, en reformar la ley de seguridad social. Entonces, nos encontrábamos en la calle contra las amenazas de reforma al Código de Trabajo, porque se quiere ampliar el porcentaje de fuerza de trabajo extranjera sobre pretexto de que dicen que no somos una fuerza calificada. Y no es nada contra la fuerza de trabajo, contra los extranjeros que padecen las mismas necesidades, sino contra la lógica de un sistema que quiere incrementar el ejército industrial de reserva, es decir, el desempleo, para abaratar el costo de la fuerza de trabajo. Fíjate, la proyección del crecimiento económico era uno de los más altos de América Latina para el 2020 antes del coronavirus. Sin embargo, la proyección de los empresarios para el 2020 era de generar menos puestos de trabajo en el conjunto de América Latina. Y allí lo que decía William, un proceso que se viene marcando por intensificar el ritmo de trabajo, que significa mayor explotación. En este país se ha producido riqueza. Y la relación ganancia-salario ha favorecido a los 115 ultramillonarios de este país. Y es la lógica que se pretende profundizar en medio de esta pandemia. Y es sobre lo cual los panameños y las panameñas tenemos que estar prestas a valorar y a reaccionar. En medio de esta pandemia se quiere aprovechar el momento para hacerse de los recursos de la caja del Seguro Social. Y hoy nos quieren convencer que el problema es un problema financiero, que es un problema de déficit actuarial, de un problema de la necesidad de usar reserva y vender el patrimonio de la caja del Seguro Social, una caja de Seguro Social que tiene más de 9.000 millones de dólares en reserva y que el programa de invalidez, vejez y muerte, según los propios financistas de la Caja del Seguro Social, tiene más de 6.000 millones de dólares. A eso, por eso van, hacia eso van. Entonces es parte del estado de situación que estamos enfrentando. En medio del coronavirus se aprovecha para establecer un decreto ejecutivo que permite violentar el Código de Trabajo. El decreto 81 suspende contratos. Las cifras están en 200.000 personas que se le ha
suspendido contrato. Y yo, en la lógica de economía o vida, como si hubiese un divorcio entre ellos, lo que hay es un divorcio entre ganancias y vida, lo que hay es un divorcio entre mercantilismo y vida. Hoy quieren regresar con condiciones más precarias en materia laboral. Allí se quiere forzar a los trabajadores a lo que ellos llaman los mutuos acuerdos, que significa violentar código de trabajo, convenciones colectivas, la Constitución de la República. Algunos dicen que dentro de toda la caída del Producto Interno Bruto, que según las proyecciones en Panamá va a ser de menos 2%, y ellos mismos plantean, bueno, para consuelo de tontos, dice, Panamá es el país que menos va a decrecer. La menor tasa de crecimiento la va a tener la economía panameña. Pero los empresarios están pidiendo rescate. Un rescate que debemos pagar los panameños y la panameña, porque está implicando endeudamiento para salvar no a todas las empresas, a las grandes empresas de este país, a quienes han estado y usufructuando las ganancias, acumulando capital, enriqueciéndose producto de esta lógica de que no pagan impuestos o que pagan la menor cantidad de impuestos, que le deben a la Caja del Seguro Social más de 300 millones de dólares, que han ido reduciendo los niveles salariales, porque la tendencia, si lo valoramos en términos del salario mínimo, desde el 2006 hay una tendencia decreciente en términos de la tasa de ajuste salarial. Entonces, es el Panamá que nos encontramos en medio del coronavirus. Es el Panamá del coronavirus donde se ha profundizado corrupción y negocio. Y yo creo que eso debe dejar claro. Entonces, cuando hablamos, bueno, ¿y después del coronavirus qué? Caramba, después del coronavirus, yo creo que hay una gran responsabilidad, más allá de que seas o no seas economista, sino de el movimiento social panameño. Hay una gran responsabilidad de cambiar el orden imperante. La necesidad de construir un nuevo modelo. ¿Cuál modelo? El que coloca la vida como centro del quehacer social. El modelo que camina hacia la equidad social, hacia la justicia social, hacia la promoción de los sectores productivos, de los sectores que generan alimento, de los sectores que generan trabajo, de los sectores que deben garantizar salario digno, salario justo para la población, que tengan un desarrollo armonioso con el ambiente. Y yo creo que en materia de economía, y es una de las cosas que allí sí hay que trabajarlo, nosotros tenemos que plantearnos que hay otra economía. Algunos hablan de la economía para la vida, otros del buen vivir. Pero hay otras formas de organizar la producción y la distribución. Y yo creo que es momento de colocar en el debate el tema del sistema. Estamos en un sistema que excluye, margina, explota. Y nos han ido cercando, porque dicen, cuando usted plantea eso, está haciendo lucha de clases. Y yo pregunto si cuando Mercedes Eleta dijo que si creíamos que el agua era un derecho, lo fuéramos a buscar al río, si cuando el señor de Conet, se me dio el nombre, planteó que había que de qué valía salvar el 100% de las vidas frente a la quiebra de las empresas, ¿de qué estamos hablando? De lucha de clases que la han colocado ellos de una manera frontal. Julio de la Lastra fue el que lo Un dijo. sistema donde efectivamente hay una contradicción clara. La relación capital-trabajo, los intereses son distintos, la contradicción es antagónica. Y si la contradicción es antagónica, hay que resolver
de una manera que nos permita un modelo, un sistema que garantice la vida de las mayorías de las personas, la vida digna, la necesidad de la producción, del bienestar humano. Entonces yo creo que es una responsabilidad del movimiento social caminar hacia la construcción. Sí, no se decreta, también tenemos que tenerlo claro, no es que vamos a decir una ley y a partir de aquí cambiamos las formas de organización y distribución. Es una relación que se construye, pero por favor, tenemos que enfrentar la discusión y tenemos que enfrentar las medidas. Están, y con esto termino antes que me echen, generando un conjunto de mesas de diálogo, de medidas que están conduciendo a fortalecer más el poder de las clases dominantes, de los llamados 115 ultramillonarios. Todas las medidas están encaminadas hacia esa lógica. Y en el marco de esa lógica nos asiste el derecho de organizarnos, concientizarnos y luchar. No hay otro camino. Y la lucha es a todos los niveles. En la propuesta, creo que el Frente Amplio por la Democracia, y así lo ha demostrado la realidad, presentó el mejor plan de gobierno. Allí se debatió entre un programa neoliberal y un programa no neoliberal, el que presentó Saúl Méndez. Hay una necesidad de rescatar y conducir. Entonces, propuestas tenemos. Si es el tema de la seguridad social, hemos presentado una ley que le denominamos la ley de la vida y que ya está actualizada. Los estudios existen, pero también tenemos que prepararnos, y con esto termino, y sé que era un tema económico y algunos dicen, mira, pero como economista lo entiendo. Aquí la lucha de clases nos asiste y no podemos renunciar a la lucha de clases en las calles. Con ello cierro. Bueno, muchas gracias, profesora. Profesor William, aquí hay dos compañeros que nos han planteado el tema de los modelos, ¿no? Ahora que la profesora muy bien también lo ha planteado. Están en el mundo, de hecho, recién antes de la misma pandemia como tal, se estaba viendo esta guerra comercial que tenía China con Estados Unidos, Europa en medio de todo esto, y hablaban de los modelos, de cuál sería el mejor, como bien lo plantea la profesora. En ese escenario mundial, el papel que siempre ha jugado para los neoliberales, los capitalistas, nuestro país, nuestra economía, que es el de tránsito, servicio. ¿Cómo vemos esa realidad internacional? ¿Cómo afecta? Porque, como bien dice la profesora, la economía no es que se haya detenido, o sea, había una serie de crisis por la cual siempre ha pasado el sistema, y nos indican eso, ¿no? De cómo vemos ese escenario de manera general y cómo va a seguir esta situación. Y yo agregaría otro elemento, bueno, saludando a los compañeros de Veragua, Oscar, allá en Arraiján, Amalia, también en la 7 de septiembre, también al compañero Pedro Amores, que ha dado sus aportes, a quién más aquí, a Luis Carlos García, Barría, González, en fin. Profesor, también hablar un poco de ese tema del déficit fiscal y la situación que se vive actualmente en la economía, que ellos están cubriendo. Ya el presidente habló esta tarde de otros 300 millones más que va a ir a buscar al extranjero para la microempresa, pero ya venían con otros endeudamientos. ¿Cómo vemos ese escenario, el internacional, con respecto a esa guerra comercial que había, el papel que juega Panamá en medio de eso, porque es parte de esa lógica del servicio y el sector terciario a la cual han impuesto en Panamá, y el tema de las deudas, el endeudamiento? Bien, usted lo ha venido indicando, ¿no? Y la profesora. Profesor. Profesor, tiene el micrófono apagado. Profesor. Sí, disculpe, Ajá. ya. Decía que este dominio del capital financiero, esto no es una cuestión exclusiva de Panamá. Desde finales de los años 60, inicios del 70,
nosotros asistimos a ese proceso de progresivo dominio del capital financiero frente al capital productivo. Y ese dominio ha ido progresivamente acrecentándose al punto tal de que ya economistas no precisamente marxistas ni contrarios al sistema han estado reconociendo que precisamente se trata de una economía rentista, es decir, sectores de este capital financiero que se apropian de riqueza a través de esto, de la renta vía la tasa de interés, que estrangula la actividad productiva. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esto en Panamá, y eso era una de las gráficas que mostrábamos, estructura productiva, sector agropecuario y sector industrial representaba el 27.5% de los inicios del 70 y llegábamos al 6.8, 6.9% en el año 2019. Es decir, aquí se ha ido desmantelando la estructura productiva y en el ámbito este de la pandemia se ha evidenciado nuestra enorme dependencia de las importaciones de alimentos y pero como contraposición de modelo alternativo debiéramos sacar de experiencia la importancia de un esquema de fortalecimiento de la actividad productiva y de una política de autosuficiencia alimentaria y de seguridad alimentaria. Pero no es hacia allá donde se está enfilando el actual modelo económico. Es decir, usted observa este mismo enfoque de volvemos la nueva normalidad, lo que nos está sugiriendo es que antes de que entrara la pandemia, y usted lo vio en las declaraciones que hacía el ministro de Economía y Finanzas, él dice, si no hubiese llegado el coronavirus, nosotros teníamos prácticamente financiado el presupuesto. Es decir, el problema lo vino a desmontar todo el coronavirus. Entonces, hay un esquema equivocado, y es que antes del coronavirus la cosa caminaba muy bien, y es verdad que caminaba muy bien, pero para algunos, para la gran mayoría, esto no estaba caminando bien. Y por eso nosotros en algún momento refutamos esa tesis del señor Rojas Pardini, que decía que hace 40 días nosotros éramos felices y no lo sabíamos. No, nosotros no éramos felices. Y cuando hablo de nosotros, estamos hablando de la gran mayoría de la población insatisfecha, que no encuentra la solución a una serie de necesidades de vida. El tema de la deuda social, nosotros la venimos planteando hace más de una década. Estamos hablando desde los años 90, nosotros hablamos de la necesidad de enfrentar esto. En los años 80, cuando enfrentábamos los programas de ajuste estructural, nosotros hablábamos precisamente de la necesidad de atender la deuda social. Pero al contrario, o sea, el enfoque, la experiencia que hemos tenido con esta circunstancia del coronavirus, nos debiera plantear que es necesario redefinir el modelo, lo que decía Maribel. Eso es una de las primeras conclusiones que nosotros debiéramos sacar. Si lo que nos ha impedido tener capacidad de enfrentar a los problemas del coronavirus ha sido el desmantelamiento de los sistemas de salud, por ejemplo, como resultado de ese decaimiento de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto para transferirlo al sector privado y al mismo tiempo la reducción del gasto social en ese tipo de cuestiones relevantes y al mismo tiempo un crecimiento de la deuda externa, que el servicio de la deuda de los gastos totales del gobierno, por ejemplo, para el presupuesto del año 2020, representaba el 36%. Más de una tercera parte del presupuesto del sector público no financiero para el año 2020 correspondía
al servicio de la deuda. Pero además es un servicio de la deuda, repito, que implica no pagar la deuda, porque se está pagando deuda con más deuda. Y entonces eso se convierte en una espiral permanente de sangramiento de la economía, de extracción de excedentes. Entonces lo que nosotros señalamos es que ese enfoque, ese modelo, es el que hay que cambiar. Y eso no es una cuestión exclusiva de Panamá. Este tema de la del sector financiero rentista. Mire, hoy día el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo son los puntas de lanza del capital financiero internacional. El Fondo Monetario Internacional presta 515 millones al gobierno de Panamá y lo condiciona a que esos 515 millones se lo tiene que entregar al sector bancario. Es decir, para estos sectores, a los que hay que salvar es al sector financiero. O sea, los que menos requerimientos tienen de ser salvados son los que estos sectores están planteando salvar. En otros momentos yo he usado la figura de cuidar los pollitos al lobo, ¿verdad? Es decir, si es el capital financiero el que controla las políticas económicas, ese capital financiero no va a promover políticas económicas que atenten contra sus intereses. Y eso es lo que representan estos organismos internacionales. Pero además de eso, lo grave de todo este problema es que al incrementar nuestro endeudamiento con estos organismos, progresivamente perdemos aún más independencia de definición de política económica y seguimos aún más sometidos a los designios de los organismos financieros internacionales. Y lo lamentable de todo esto es que los gobiernos representan a estos sectores. Usted observa al presidente Nito Cortizo decir que se reunió con su equipo de trabajo y grupos empresariales. Pero la pregunta es, ¿y cuándo se ha reunido con el sector de los trabajadores, con los movimientos sociales, con los movimientos de educadores, de trabajadores, de estudiantes, para debatir qué es lo que va a hacerse en Panamá? No, nosotros somos irrelevantes. Somos irrelevantes. Aquí lo relevante es el equipo económico, ¿verdad? Y del gobierno y el sector de la empresa privada. Eso es lo que vale. Entonces, se están tomando una serie de medidas, ya de hecho, en materia laboral, por ejemplo, y llama paralelamente a un supuesto diálogo, y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y usted qué va a discutir en esa mesa si efectivamente ya el gobierno está tomando medidas en esa materia? O sea, es hipocresía, ¿no? Y además nos adelanta que ya la otra semana se van a hacer planteamientos relacionados al programa de invalidez, vejez y muerte. Es decir, quieren aprovechar las circunstancias para ver cómo tratan de esquilmar lo más que pueda al pueblo panameño. Entonces, ese modelo es el que hay que cambiar. Es un modelo profundamente excluyente, pero en lo concreto yo digo, tienes que plantearte reforzar la actividad productiva. O sea, yo no digo que usted tiene que abandonar, desarrollar actividades vinculadas al comercio y servicio de la economía internacional, etcétera, pero usted tiene que tener una filosofía de estrategia de desarrollo que usted considere que debe capturar excedentes de esos sectores para canalizarlos a los otros sectores productivos. Pero no es el caso. No es el caso, es la extracción de excedentes de estos sectores para que esos sectores sigan acumulando más y los sectores productivos siguen siendo abandonados. Mire, estamos hablando de los últimos datos que se dieron, 1.300 millones de dólares, 500 del Banco Mundial, 515 del Fondo Monetario Internacional y 300 del BID. Y se destinan 150 millones al sector agropecuario. Allí usted está claro hacia dónde se está canalizando los recursos. Es decir, es un engaño. Los sectores productivos de este país, los gobiernos no lo están tomando en serio. Mire lo que nosotros estamos viviendo hoy día con el sistema educativo. El sistema educativo ahora, con esta cuestión que estamos recurriendo al sistema de docencia a distancia, no estamos preparados para la docencia a distancia. Hacemos lo que podemos,
buscamos la manera de ver cómo contribuimos y los estudiantes hacen sus esfuerzos, pero lo cierto es que ya nosotros, la educación presencial tiene dificultades, ahora imagínense la educación a distancia, ¿ve? Y eso, el sistema de salud ha sido la evidencia más grande del colapso que se ha tenido con estas políticas de desmantelamiento de cualquier vestigio de mejoramiento de las condiciones sanitarias. Entonces, todos estos elementos es lo que nos debieran quedar de lección de qué es la cosa que nosotros debemos cambiar. Son cuestiones objetivas, pero lastimosamente aquí no es eso lo que se va a imponer, porque repito, los intereses del capital financiero, que son los que están hoy día controlando la política económica, no van a desarrollar políticas que sean contrarias a ellos. Y eso es un poco lo que señalaba Maribel. Esto es una cuestión que lo va a definir la conflictividad social. O sea, esto no se resuelve por cuestiones técnicas. Las cuestiones técnicas ya están claras. O sea, no podemos seguir por el mismo camino que veníamos. Pero la fuerza política que tienen estos sectores están diciendo vamos a seguir por el mismo camino. Y ese es el conflicto que hoy día tenemos. Así es, profesor. En ese mismo sentido del modelo y la situación, hablando estrictamente de la parte laboral, 200.000 contratos suspendidos, más de 40%, 43% de informalidad, una economía, como bien han comentado ustedes, desarrollado un sector terciario que solo le ha servido a la acumulación de unos pocos y ha servido para regenerar su propia economía, porque como bien dice el profesor William, alguien decía que ellos se sentían que estaban en un país, no sabíamos que éramos felices, y ahora hablan de nueva normalidad que nosotros hemos criticado duramente. Profesor, háblenos de ese inmediato futuro, de lo que ya se está dando, con lo que también comenta el profesor William, en torno a esas mesas que se crean, y al final se crea un espacio para, entre comillas, sentarse a dialogar con los trabajadores, pero ya están tomando decisiones, están ejecutando decisiones en la presidencia. Hoy vimos en la toma de posesión del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, el presidente ahí hablando de prudencia, de tranquilidad, pero ya tiene las medidas tomadas. ¿Qué nos puede decir en torno a esa realidad que también nos han comentado muy bien, profesora? El micrófono, por favor. Bueno, yo creo que voy a hablar de los famosos diálogos, pero creo que es importante plantear algo que William ha señalado. Dice William, 150 millones de dólares del recurso obtenido de esa bolsa para el agro. Pero los verdaderos productores, los pequeños y los micros están en la calle. Y están en la calle porque efectivamente de esos 150 se va al gran productor. Cuando es el pequeño, es el micro, es el mediano el que tiene intereses en el mercado local, que era una discusión que sosteníamos antes del COVID de cómo reactivar la economía, y decíamos requerimos reactivar mercado doméstico, generar capacidad de compra en la población, que no es lo que se estaba haciendo y mucho menos ahora. Los pequeños productores, los llamados pequeños productores, que gente realmente que se está gestando ingresos de sobrevivencia, también han estado en la calle porque ellos no han recibido. Pero acá, y ahora se dice, bueno, estamos buscando otros 300 millones para las MIPES. Yo creo que es parte de la denuncia que tenemos que estar haciendo. Hay un proceso de endeudamiento que solo favorece al gran capital de este país. Y dentro de ese gran capital, todos están vinculados en diversas actividades. Y yo creo que eso me lleva a la necesidad de que estamos hablando de un nuevo modelo en el cual yo creo que hay una urgencia. Pero los neoliberales que se denominan hoy no ortodoxos están hablando de lo mismo. Y allí el movimiento social tiene que tener cuidado, porque comenzamos a establecer categorías
y propuestas que solo sirven al sistema. Y que es parte de la discusión que tenemos que sostener con seriedad. Cuando valoramos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. No hacia dónde nos llevan, sino hacia dónde nosotros queremos ir. Y ahí, en este marco, apreciaciones, los neoliberales ya estaban claros antes del COVID que el modelo ya no estiraba más. Pero hay un conjunto de fuerzas, no en Panamá, como bien dice William, en el contexto mundial, apuntalando a lo que dice la política económica, ejercer un modelo que salvaguarde los intereses de donde emana el poder. En eso se estaba a nivel mundial. Y en medio del COVID se profundiza esa discusión de los llamados modelos de política económica, y ahí nosotros tenemos que estar prestos. Yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. Hay otro elemento que yo quiero señalar antes de contestar esto de los diálogos, y es que nosotros tenemos que tener claro a quiénes nos estamos enfrentando. Por ahí la gente dice, no, porque el gobierno y la empresa, para mí es lo mismo, un gobierno que empresarial, como decía Billy Ford. Si algo caracteriza al gobierno es que es un gobierno 100% empresarial, no es que sea una cosa y los otros otras cosas. ¿Y qué caracteriza a ese sector empresarial de este país? Los sociólogos de Panamá siempre han caracterizado a la burguesía panameña como una burguesía parasitaria. William hablaba hace un momento de una burguesía rentista. Y yo creo que eso es cierto. Pero yo agregaría un elemento más. Una burguesía ideológicamente analfabeta, mercantilista. Y no es que no tengan claro lo que quieren, la ganancia, pero desconocen, unos analfabetas ideológicos en términos de lo que es la lógica del funcionamiento de un sistema al que defienden. Y eso los caracteriza y los separa, por ejemplo, de la burguesía costarricense, que tiene un proyecto nacional burgués, pero la de aquí es rentista y parasitaria. Y por eso han favorecido el hot de las Américas, Panamá hot de las Américas, la importación y destrucción de la producción nacional. Ahí yo creo que es parte también de la discusión que tenemos que hacer. Y sobre los diálogos, y sobre la informalidad, solo una aclaración. Antes del COVID estábamos en 40%. Hoy está por el 60% y más. Y va para arriba. Con una alta tasa de desempleo. Y digo que hoy está por el 60% porque la gente, a pesar de todas las restricciones, usted lo ve armando cosas. Hoy pasó por mi casa un carrito que decía contra el aumente sus defensas, consuma naranja de Tierras Altas de Chiriquí. Un carrito particular que se convirtió ya en un puestecito de venta. Porque de algo tiene que, porque mandaron a la gente para la casa sin recursos. Sí. Lo mandaron. El decreto del gobierno ha sido cuarentena con hambre. Esa es la verdad. Y sobre los diálogos. Yo creo que nosotros hemos caracterizado muy bien los diálogos desde el 2005. Y hemos planteado que lo que existe es un conjunto de diálogos de yo con yo, donde le imponen facilitador, metodología, agenda de discusión y sobre todo un documento. Quiere que usted se ciña a discutir, es el documento que ellos presentan, como si fuera la lectura única. En medio de este COVID, dicen, si hay que hablar de economía, los únicos que saben de economía en este país son los empresarios. Y eso no es cierto. Y una mesa del llamado día después,
con empresarios y asesores neoliberales. Ahí no ha sido llamado ningún otro sector de la sociedad panameña. El tema de la seguridad social, que dicen hay que hacer un gran diálogo, ya el gobierno ha dividido la situación en dos partes. Dice, uno es el problema estructural, que tiene que ver con las paramétricas, y ahí hay que crear un gran diálogo. Pero hábilmente han separado lo que ellos llaman el problema coyuntural. Y dice, el problema coyuntural lo resuelve la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y los directores de la Caja del Seguro Social. Y allí han presentado lo que ellos llaman 4 opciones, de las cuales una van a imponer la próxima semana. Cualquiera de esas opciones que son privatizadores y son de hacerse de los recursos afectan el supuesto diálogo que se va a dar en términos de las condiciones para la jubilación. Porque lo van a querer amarrar después a que utilizamos la reserva, a que vendimos el patrimonio de la Caja del Seguro Social, a que descapitalizamos el fondo fiduciario. Tienen 4 opciones que pretenden imponernos la otra semana, y sobre eso hago advertencia a través de este medio. Lo que le depara al movimiento social. Y han creado otra mesa a inquietud de la clase trabajadora. Una clase trabajadora que sí, la mayoría de los obreros no está organizado y hay un movimiento obrero fragmentado. Nosotros acá podemos hablar por lo que está haciendo CONUSI. Va a presentar una propuesta integral, pero que está clara además de las condiciones que se están dando, porque en medio de lo que se supone un diálogo en el tema laboral, el gobierno insiste en emitir decretos, leyes que afectan el Código de Trabajo. Y sobre eso los compañeros, nuestros compañeros, han sido claros de que cualquier diálogo, no solo el laboral, cualquier diálogo pasa por el respeto y la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores del pueblo panameño, el derecho a la vida. Y eso nos diferencia, igual que lo hicimos cuando estuvimos en el de la seguridad social, donde hay responsables, donde el sector empresarial que hoy dice estar preocupado es responsable, donde el gobierno actual, que era el mismo del 2005, es responsable, donde es responsable toda la partidocracia y lamentablemente organizaciones del movimiento social que se fueron a pactar fuera de la llamada mesa del diálogo. Yo insisto, propuesta tenemos, pero el problema no es técnico y en eso tenemos que estar claros. El problema es político y nosotros exigimos una valoración política en términos de toma de decisiones, no diálogos para escuchar. Diálogo, cualquier resultado, ¿por qué no se somete a la consideración del pueblo panameño? La consulta para la toma de decisiones, porque lo que se está definiendo es trascendental para la vida de los panameños, las panameñas y de los que habitan en este territorio. Y así lo vamos a exigir. Desde Frenadeso tenemos que exigirlo. La necesidad de la consulta. Y quiero cerrar señalando que hoy más que nunca es necesario la lucha por la constituyente originaria autoconvocada, una asamblea de constituyente originaria, que en eso nos encontrábamos también antes del COVID, en un recorrido nacional sobre el tema de la seguridad social a través de CONUSI. Un recorrido nacional del tema de la Asamblea Constituyente Originaria a través de Frenadeso.
En las calles nos encontramos, pero además nos encontrábamos en un proceso de reinscripción de la única alternativa que tiene un proyecto distinto, el Frente Amplio por la Democracia, que hoy más que nunca cobra vigencia y que hace y llama a la necesidad de organizarnos y entender que el proyecto de ellos es el mismo. Y el proyecto del pueblo panameño tiene que ser construido, intentar la unidad, la organización, la concientización y defenderlo en las calles, con la movilización social. Muy bien, profesora, muchas gracias. Importante este último aporte, porque eso iba a dirigir a la pregunta. Hay muchos compañeros y compañeras en Arraiján, en Vallehermoso, en Tocumen, la compañera Beitía, Lilia Beitía, de la profesora, que nos habla de la educación y la salud también como elementos fundamentales en esto. El compañero Damiano le gustó el tema de la burguesía analfabeta. La compañera Jenny manda saludos también. La compañera Marcelina. Y los compañeros de Herrera siguen insistiendo que ese es un tema que podemos tocar en otro momento, el tema de esos aportes que dan otros países dentro de sus modelos también, en función de que nosotros también vivimos en Panamá, tenemos nuestra realidad, ustedes bien lo han dicho, pero que hay otros modelos también que se han ido practicando. Y lo de la lucha también nos hablan lo que está pasando en Chile con el tema de la constituyente. En Ecuador se están movilizando los pueblos de la América Latina al menos y el Caribe que conocemos se están movilizando. Bueno, profesor William, profesora Maribel, para que nos den esta última ronda. Sabemos que el tema este es para varias sesiones de conversatorio, varias, no solo una. Quedó por fuera el tema de apuntalar más el tema de la moratoria, cómo nos ha afectado, cómo no, el tema del déficit fiscal, el tema del endeudamiento como tal. Los neoliberales proyectaban entre ellos que de aquí al 2024 iban a llegar a 40.000 millones en deuda. Parece que ya están llegando, sé que no han rebasado y todo lo que se ha ido a hablar del tema de la deuda pública. Hay muchos temas. El mismo tema de la seguridad social es un solo tema. El tema de la salud pública, hoy que es el día de los médicos, un saludo a todos aquellos profesionales de la medicina que sabemos que están con el pueblo, el doctor Sebamán, nuestro presidente del Frente Amplio por la Democracia, en fin. También el tema de la educación, tenemos ese tema pendiente en una próxima ocasión con los compañeros docentes y acá también con los compañeros de la universidad. Bueno, profesor William, háblenos un poco ya para ir cerrando algunos últimos aportes. La constituyente originaria, ¿cómo ve también ese aporte que ha surgido de cada uno de nosotros en este esfuerzo? Profesor William, y su despedida. Profe, el micrófono. Profe, el micrófono. Decíamos, lo del micrófono ya está. Decíamos que este tema de la constituyente originaria ha sido un planteamiento de hace mucho tiempo que hemos venido exponiendo como elemento esencial para la transformación de lo que viene. Y por eso es que los grupos de poder le temen precisamente a la constituyente originaria. O sea, la constituyente originaria implica precisamente una redefinición de las estructuras de poder que precisamente afectarían a estos sectores que hoy día tienen el poder. Pero yo, en la actual coyuntura, yo prefiero centrarme en lo que yo avisoro que va a venir. Es decir, nosotros vamos a estar confrontando una arremetida del sector empresarial sumamente violenta, ¿verdad? Porque el problema es que la violencia no es una cuestión solo física, sino
la imposición de un conjunto de medidas termina siendo termina ejerciéndose mediante violencia. Usted lo llaman en un diálogo para imponerle algo, efectivamente, o sea, es una forma de ejercer una violencia. Hoy día la señora Eleta le hacía unas declaraciones, le hacían una entrevista en TV2 que la verdad es que me causó una pena ajena el cómo la periodista Castalia Pascual asentía con mucha vehemencia las sandeces que decía esta señora, pero ella está clara, lo que ella planteaba era que no se podía esperar que las empresas contrataran a los 200.000 trabajadores que habían sido suspendidos. O sea, las empresas no tienen capacidad para eso y evidentemente para ella el problema del reintegro de estos trabajadores es de poca importancia. La importancia es que las empresas no quiebren. Es un poco lo que Maribel no se acordaba de este personaje del CONEP, Julio de la Lastra, que decía de qué nos sirve una población sana si vamos a tener empresas en bancarrota, ¿verdad? Esa es la filosofía que yo creo que de alguna manera expresa lo que Maribel decía del empresario analfabeta. Es decir, es una filosofía sumamente inhumana, pero que al mismo tiempo no se dan cuenta de lo que dicen, ¿verdad? Usted ve a la señora Eleta decir anteriormente lo de vaya a buscar agua al río, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. El señor Julio de la Lastra no se da cuenta de lo que estaba diciendo, o el personaje que está hablando del hospital que están inaugurando y dice, bueno, por lo menos para la gente que pase sus últimos días bien. O sea, no se dan cuenta de lo que están diciendo, es la cosa más inverosímil. O el ministro de Economía y Finanzas que habla de capacidad ociosa para el sistema médico, es decir, el que nosotros no tengamos gente enferma utilizando las unidades de cuidado intensivo y las camas en los hospitales es una capacidad ociosa, cuando nosotros en economía la capacidad ociosa es porque la queremos llenar, ¿verdad? Es decir, la economía, el concepto de capacidad ociosa es un concepto negativo, pero no se dan cuenta de lo que dicen, las estupideces que dicen, y yo creo que eso expresa realmente la falta de cultura, hasta del propio, como clase social. Pero eso que viene es lo que yo creo que es de gran preocupación. La embestida a la que vamos a ser sometidos el movimiento popular por parte de estos grupos empresariales, y que ciertamente este es un gobierno empresarial, gobierno y empresa privada es la misma cosa, no son cosas diferenciadas. Y este hecho realmente le plantea al movimiento popular un reto enorme, un reto enorme. Yo por eso planteo que es importante hacer esfuerzos de convergencia con distintas fuerzas sociales en el país vinculadas a los movimientos populares, ¿no? Porque si nosotros no comprendemos esto, y me estoy refiriendo a todo el movimiento social, no comprendemos que lo que viene es sumamente duro y que efectivamente nuestro enemigo fundamental es precisamente esos que van a dirigir esa embestida, nosotros, nuestra capacidad de lucha va a ser mucho menor. Esos 200.000 trabajadores, yo les digo, la mayoría de ellos no va a ser reincorporado. La mayoría de ellos no va a ser reincorporado. La señora Eleta estaba planteando que se les permitiera, bueno, no lo dijo tan explícitamente, pero era lo que sugería, que se les permitiera liquidarlos. O sea, obviamente habrá algunas empresas que pueden liquidarlo, como ella misma dijo, pero habrán otras empresas que no pueden liquidarlo porque dice ella, no tiene capacidad financiera. Pero entonces ocurre que no los liquida
las personas supuestamente tienen empleo, pero no tienen ingreso. Es decir, están desempleados, están empleados desempleados, es la cosa más absurda, ¿verdad? Entonces, eso es una situación realmente a la que nosotros vamos a vernos sometidos y tenemos que buscar esa confluencia de fuerzas para ver cómo luchamos. Y esto no es un problema de hacer una marcha virtual, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que ir a las calles a enfrentar esto porque efectivamente este confinamiento a lo que nos ha sometido el gobierno también ha sido utilizado para inmovilizar al movimiento social. Y nosotros, de manera responsable, hemos sido acatadores de esa directriz porque efectivamente sí creemos que es necesario esta cuarentena, aunque nos rehusamos a que sea una cuarentena con hambre, pero tampoco vamos a permitir que el gobierno, amparado en ese hecho de que estamos en cuarentena, que nos tiene limitado nuestra movilidad social, entonces empiezan a imponernos leyes como les da la gana. O sea, eso tampoco el movimiento popular lo debe permitir y eso, por eso lo que yo señalo es que se puede estar abriendo un momento de fuerte lucha social que si no se hace, realmente lo que va a hacer ese frente empresarial, gobierno, empresa, contra el movimiento popular va a ser devastador. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Y si no tenemos conciencia que de esto es lo que viene, de esto es lo que se trata, yo creo que ya no estaríamos encaminando nuestro accionar en una ruta equivocada. Y yo por eso quiero centrarme en eso, quiero dejar eso, la importancia de esa lucha que viene y que hay que expresar esa voluntad férrea de que aquí no nos van a imponer las cosas como ellos pretenden hacerlo. Nosotros vamos a luchar porque es la única manera que tiene el movimiento popular de afrontar estas embestidas, la lucha social. Es la única forma. Muy bien, profesor, muchas gracias y gracias por sus aportes en la noche de hoy. Sabemos que el tiempo se ve largo, pero se nos hace muy poco para cuando empezamos a dialogar sobre estos temas. Vamos a continuar con los conversatorios de este tipo porque lo importante es dejar nuestros aportes a todas y todos quienes nos ven, nos escuchan o los que van a seguir viendo el video que quedará colgado aquí en Facebook y vamos a retransmitir por YouTube también. Bueno, profesora, también para que se despida, bueno, un saludo a los compañeros de Samaria, allá Oscar Arriba, al compañero Onésimo Santos también, se han sumado a la transmisión, Saúl Méndez también pasó, sí que todavía está por ahí, un saludo. Además de eso, también a los compañeros siguen en Veragua, en Coclé, los compañeros de Coclé allá también nos están viendo, los compañeros de Nuevo Emperador allá también, los compañeros de la Unión Campesina Panameña también se han integrado. Bueno, un saludo a cada uno de ellos y bueno, profesora, para que nos dé sus últimas palabras en este momento. En este momento, eso es importante. Fíjate, tres cositas para cerrar. Si alguien tiene conciencia de qué son los diálogos, yo creo que frena de eso. Incluso desde Frena de eso hemos escrito largo y tendido sobre los diálogos. Y hemos planteado que desde el 2005, después de la embestida que le dio el movimiento social en las calles al gobierno de Martín Torrijos, han querido institucionalizar los diálogos para mediatizar la lucha social. Pero nosotros hemos estado en diálogo y en las calles. Yo creo que tenemos muy claro cuál es el escenario actual. Y sí, como dice William, nos están cercando que aún con cuarentena nos van a obligar a movilizarnos en medio de la cuarentena. Eso es lo primero que yo quería dejar claros y algunos dicen, bueno, es que Frena eso cree que son los únicos que han estado actuando. No decimos eso, pero sí decimos que tenemos muy claro
las formas de lucha y que no renunciamos a las formas de lucha en las calles. Lo segundo que yo quiero decir es algo que planteó William, que me parece, dice William, que Mercedes Eleta dijo que, bueno, quizás se tenía que liquidar algunos obreros, algunos trabajadores, porque las empresas no tenían. El gobierno va a liquidar 10.240. Como dice William, ya los empresarios liquidaron 200.000 porque tienen contrato suspendido, pero no tienen salario, que es como, bueno, estoy en la calle. Pero yo creo que no es solo que nos quieren liquidar laboralmente, nos quieren liquidar de hambre. Esa es la filosofía de los neoliberales, que dicen que para qué invertir en los pobres, que cuando se invierte en los pobres se recrea pobreza. Y que hay que crear epidemias y guerras porque los débiles mueren en las epidemias y en las guerras, y es lo que nos están haciendo. Fíjense, el gobierno ha hablado de rescatar, de financiar bancos, empresas. Aquí no se ha hablado de rescate de la clase trabajadora. No se ha planteado eso. Aquí no se ha hablado de rescate de la principal institución de seguridad social que tiene este país, que es la Caja. Y eso no demuestra en qué terreno estamos. Y lo otro, para terminar, bueno, yo creo que quizás algunos pensaron que yo iba a hablar de economía, porque el tema era economía. Y solo quiero decirle algo que le digo a mis estudiantes cuando hablamos de política económica. Y le pregunto, le digo, la política económica se fundamenta en 4 categorías, según Samuel Lichtenstein. Y esas categorías tienen que ver con lo político, toma de decisiones. ¿Quién decide la política económica? Los mecanismos de decisión, que ahí se quedan los tecnócratas en los mecanismos solamente, y no es que no sean importantes, pero como bien dice Samuel Lichtenstein, también implican toma de decisiones. ¿Para quién se define la política económica? Es decir, los beneficiarios y los objetivos de la política económica. Que dice él, los políticos prevalece sobre lo económico, y lo político es salvaguardar las estructuras de donde emana el poder. Eso tenemos que ver claro. Y yo creo que desde ese punto de vista he hablado de economía. Finalmente, un saludo cordial a los médicos, sobre todo a nuestros compañeros que tienen claro su papel social, porque no todos lo tienen. Entonces, aquellos que no son héroes, son humanos, son solidarios, entienden el compromiso que se tiene con esta población y que el Estado le ha negado al recortar, al hacer ajustes, al privatizar el sector salud. Entonces, un saludo cordial a ellos y en especial a mi presidente de mi partido, el Frente Amplio por la Democracia, al doctor Fernando Sebamanos. Muchas gracias, profesora. Profesor William también, como reiteramos, hay mucha tela, pero mucha tela que seguir cortando en medio de esta gran batalla que tenemos. Nos gustó. Le dar un saludo. Dele, bro, dele, no se preocupe. Al amigo Gustavo Indar, uruguayo radicado en Canadá, que nos está viendo de allá. Un fraterno abrazo, amigo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias también a los que nos estén viendo fuera de nuestras tierras. Luchadores también, todos estamos en la misma contra el neoliberalismo, el capitalismo, lo que han dicho ustedes, todo lo que han comentado. Además, bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndole una vez más a ustedes, como les decía, hay mucho que cortar, mucho que dialogar, muchos temas. Saludos a los compañeros también allá en Colón, compañero Armando Martínez, en Veragua una vez más, los compañeros de la UCP. Nos vamos a despedir una vez más. Yo creo que todo lo que hemos venido conversando en la noche de hoy se refleja en parte en lo que al inicio presentamos como opinión gráfica, una opinión gráfica que lograron los compañeros del equipo de Frenadeso Noticias en medio de esto el día de hoy, y otros compañeros,
¿qué es esto? Creo que aquí se representa eso de manera clara. Dice la muerte, vamos rebaño, y ahí aparece alguien que es la señora Eleta, el señor Mota y algunos funcionarios del gobierno. Y bueno, ya vemos quiénes están ahí. Así que yo creo que con esto también... Pero lo importante es el mensaje de abajo, no somos rebaño, no, correcto. No lo vamos a permitir. Y también no podemos dejar, porque todas y todos tenemos que ser comunicadores populares, comunicadores en nuestras redes, y por eso yo siempre tengo que reiterar el aporte que estamos haciendo en las redes sociales. Recordemos, todos los domingos, tuitazos, 7 de la noche, los que puedan sonar cacerolas, pailas, todas las noches. Vamos a los pailazos los domingos. Este domingo reiteramos nuestras redes sociales, Movimientos Sociales de Panamá, Frenadeso Panamá, Suntrax Panamá, FAT Panamá, Mocona Panamá, Instagram, @frenadeso, @frenadeso10, @Suntrax10 y @FAT Panamá. Y en Twitter, @frenadeso, @Suntrax1 y @FAT Panamá. Y la página web, que son www.frenadesonoticias.org y www.suntraxpanama.com. Frenadeso Noticias.